con el tiempo de Dios podemos comprender. ¿Ok? Quiero que vaya a Hechos 11:26. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Esa es una función mía y suya, enseñar a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Voy a invitarlo para que oremos a Dios en esta tarde. Inclinemos nuestro rostro a nuestro Dios y vamos a pedirle al Señor su dirección. Bendito Dios, en esta tarde, una vez más, Señor Jesucristo, nos acercamos, Dios, delante de tu trono de tu gracia, Dios, para hallar esa bendición, Padre, que tú otorgas a nuestro corazón todos los días. Gracias por instruirnos, gracias por alimentarnos, Dios. Tenemos hambre, tenemos sed de tu palabra, Dios, y queremos pedirte, Padre Santo, que en esta tarde, Señor, el corazón que se ha dado a la cita, a este lugar, sea alimentado, Dios, con una palabra que edificará su alma y su corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Bien, hermanos, dice la bendita palabra que los discípulos tenían un deber, como tú y yo lo tenemos, hermanos. Usted y yo somos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Usted recuerda estas palabras, hermanos, que el Señor no habita templos hechos por manos de hombres. Dios habita en nuestro corazón. Dios habita en nuestro corazón. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Señor. Y por lo tanto la iglesia no son cuatro paredes. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un local. La iglesia somos usted y yo. Y por lo tanto tenemos que funcionar con esta función que los discípulos hacían. La función de los discípulos es enseñar. Dígale al que está a tu lado, nuestra función es enseñar. Amén. Los discípulos se congregaron ahí con la iglesia un año y dice que tenían la función de enseñar. Jesús hacía tres cosas. Jesús les enseñó a sus discípulos tres cosas. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Esas tres cosas, tú y yo las tenemos que estar viviendo todos los días en nuestro corazón, hermanos. Tú y yo tenemos que darle oportunidad a Dios que nos use para poder predicar, para poder enseñar y para que en su nombre también podamos nosotros sanar. ¿Cuántos me dicen amén? No es función nada más del pastor, no es función nada más del líder. No, hermanos, es función de la iglesia. La iglesia cree, y por lo cuanto Dios ha dicho, por cuanto tú crees, estas señales te seguirán, estas señales harán. Por lo tanto, la iglesia, una función es de enseñar. Enseñar a tu hermano, a tu hermana, a tu vecino, a tu vecina, a tu compañero, a tu compañera. Tienes que enseñarle la palabra de Dios. Y dice que los discípulos ahí con la iglesia enseñaron a mucha gente. Mucha gente. Dios está poniendo, hermanos, algo que tenemos que hacer tú y yo en este tiempo, hermano mío. Algo que Dios está poniendo en mi corazón. Y Dios me lo está pidiendo que lo hagamos. Y yo he estado orando a Dios y he estado pidiéndole al Señor, Dios, pon en mi corazón la paz para poder obrar y poder hacer en tu nombre todo lo que tú pones en mi corazón. Pero una función de nosotros es esta, de que tenemos que enseñar. Enseñar, hermanos. Enseñar como buenos discípulos que somos. Porque a veces no enseñamos, porque a veces nos falta el conocimiento. Y no enseñamos porque a veces nos falta el entendimiento.
Y un discípulo debe tener un conocimiento y un entendimiento para poder trazar la enseñanza, porque primeramente ese discípulo lo está viviendo, porque esa es la definición, hermanos, de la palabra griega de matetes. Matetes dijimos que es una persona que está aprendiendo, es un alumno que está en aprendizaje, pero lo principal es que está ¿qué? Practicando, hermanos. Recuerda esa palabra. Los discípulos, hermanos, ¿qué estaban haciendo entonces? Dice que estaban aprendiendo, pero que estaban practicando la enseñanza. Practicaban la enseñanza, practicaban lo que recibían, pero practicaban, lo ministraban, lo daban a conocer a la gente. Y dice que la gente, por su testimonio de esos discípulos, por sus hechos, por sus palabras, por sus acciones, la gente les dio por primera vez ese nombre tan grande y tan poderoso que es ser cristiano. Ser cristiano, hermanos. Hoy en día a todo mundo le dicen que eres cristiano, cuando verdaderamente no se vive como cristianos. Y los discípulos enseñaban porque ellos practicaban lo que se les enseñaba, y eso es lo que significa un matete. Un matete es aquel que aprende, pero que aprende de su maestro, pero aprende aplicando la enseñanza de su maestro. Lo que tú entiendes y comprendes poniéndolo por obra se reafirma, hermanos. Se reafirma. El corazón se convence. El corazón se convence de lo que Dios pone en tu corazón. Y vimos, hermanos, la semana pasada una característica que el Señor Jesús habló para poder ser un buen discípulo. Y vimos esta característica difícil, pero no imposible, hermanos, Difícil, pero no imposible. Jesús está poniendo una característica de todo aquel que quiera ser un buen cristiano. Tiene que primero que aprender a ser un buen discípulo primero. Y una de las características que el Señor está poniendo como requisitos para poder ser un buen discípulo, lo primero es que dice el Señor ahí en Lucas 14, 23, 26, porque ahí le faltó el número, pero dice esa palabra, hermanos: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos e hijas, hermanos, hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cosa difícil está pidiendo el Señor. Cosa difícil está pidiendo Dios. Para poder llegar a ser un discípulo del Señor necesito aborrecer. Aborrecer, vimos en el original, hermanos, que no es que nosotros aborrezcamos a nuestro padre, a nuestra madre, aborrezcamos a nuestros hermanos, a nuestros hijos, con la palabra literal que tú y yo comprendemos, que es la palabra aborrecer. Usted sabe que el Señor aborrece los labios mentirosos. El Señor aborrece a las manos que corren para hacer el mal. Usted sabe que la Escritura dice esa palabra, que Él aborrece ese tipo de personas. Pero la palabra aborrecer en el original, hermanos, significa es que a ese tipo de personas el Señor nada más las pone en un segundo término. No les da prioridad, no les da importancia. ¿Por qué? Porque tarde o que temprano esa persona va a pagar las consecuencias de sus actos. Tarde o que temprano va a compadecer delante de la presencia de Dios y será juzgado. Pero simplemente nada más lo que estamos viendo la palabra aborrecer es que ese tipo de personas pasan a un segundo término para Dios. Pasan a ser un segundo término. Y la palabra aborrecer, Dios nos está pidiendo ese requisito de poder nosotros aborrecer a nuestra familia, de aborrecer a nuestro padre, de aborrecer a nuestro hermano. Sencillamente, hermanos, es que nosotros no amemos más a nuestra familia que a Dios, porque a veces la familia es un obstáculo difícil para poder servir a Dios. En una familia a veces el papá se interpone para que la mamá busque de Dios, o a veces los hijos se interponen para que la pareja busque de Dios. Y por ese amor que tienen, es por eso que a veces hacen caso y dejan a un lado a Dios. Pero para poder llegar a ser un buen cristiano hay que aprender primero a ser un buen discípulo. Y la característica de un buen discípulo es que aprendas, número uno, cosa difícil.
pero no imposible. Cosa difícil, pero no imposible. Porque Dios nos dará, hermanos, esa oportunidad de nosotros de poder amar primeramente a nuestro Dios. Porque primero es Dios en nosotros antes que todas las cosas que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Primero es Dios en mi vida antes que todo lo que está a mi alrededor. Porque mi Dios es la fuente para poder suplir todo lo que está a mi alrededor. Si yo dejo la fuente, hermanos, no voy a producir entonces para lo que está a mi alrededor. Si yo dejo la fuente que es mi Dios, entonces no voy a poder ser un buen cristiano con lo que está a mi alrededor. Amén, hermanos. Entonces, no vaya a ser como lo que le dije hace 8 días. No vaya a decirle inmediatamente como ese joven que fue inmediatamente y le dijo: el pastor dijo que te tengo que aborrecer. Espéreme, no. Usted va a amar a su papá, va a amar a su mamá, va a amar a sus hermanos, va a amar a su prójimo como a sí mismo, pero no más excesivo ese amor que a Dios. Primero ame a Dios y después amará a los demás como segundo término. Eso es el consejo. Primero es que ame a Dios. Para poder llegar a ser un buen cristiano, necesito primero ser un buen discípulo. Y un buen discípulo es primero depositar todo mi amor primeramente a Dios antes que a toda mi familia. Amén, hermano. Si yo deposito esa virtud en el corazón de mi Dios, Dios va a empezar a obrar, hermanos. Porque Dios va a ver en tu corazón lo que eres capaz de dejar. ¿Sabe cómo se mide una persona grande en el reino de los cielos? No es por lo que haces. Una persona se mide grande en el reino de los cielos no por lo que hace, sino por lo que es capaz de dejar por hacer en el nombre de Dios. Ese es un varón, esa es una mujer, esa es una familia grande, poderosa en el Señor Jesús. Aquellos que son capaces de dejar por servirle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es bien importante, hermanos, que consideremos estas peticiones que Dios está poniendo. Son requisitos, hermanos. A veces se nos hace bien difícil ser un buen cristiano. ¿Por qué? Porque no hemos sido buenos discípulos. Pero si aprendemos primero a aplicar esta palabra como buenos discípulos, fácilmente vas a ser un buen cristiano donde quiera que te pares, donde quiera que vayas, donde quiera que estés. Serás un buen cristiano, hermanos. Un cristiano hecho y derecho, un cristiano verdadero, un cristiano que no le anda jugando, un cristiano que no anda tibio, un cristiano que a veces pone en duda. No, hermanos, un cristiano que verdaderamente está creyendo a la palabra y que esa palabra Dios nos la está poniendo a ti y a mí para que la pongamos por obra. Si somos matetes, escuche, si somos matetes, entonces practique la aprendizaje. Practique la enseñanza. Voltea al que está a tu lado y dile: tenemos que practicar la enseñanza. Si no practicas la enseñanza, de nada sirve que la hayas recibido. De nada sirve. De nada. Sabe que la teoría es importante, pero lo más importante es trabajar en la práctica. La teoría va a dar como resultado la práctica. A veces la teoría se hace aburrida. La teoría se hace aburrida, pero cuando usted va a la práctica de la teoría da como resultado la práctica. Y cuando usted empiece a vivir como verdaderamente un buen discípulo, entonces usted será llamado. No usted se diga, que la gente lo vea a usted, verdaderamente usted es un buen cristiano. Porque somos bien buenos para ponernos los títulos, pero malos para trabajar los títulos. No se ponga el título usted, deje que la gente le ponga el título. Amén. Ese segundo término de amar menos, hermanos, es complicado, pero no difícil. Y vimos varias cosas, hermanos, que nos habla del amor de Dios. Pero quiero entrar a una segunda característica que el Señor Jesucristo nos dejó para que nosotros seamos buenos discípulos. Acompáñenme por favor a su Biblia. Vaya por favor a su Biblia y busque Lucas capítulo 14, versículo 33. Lucas 14,
versículo 33. Vamos a ver una segunda característica que nuestro Señor Jesucristo está demandando a todo aquel que quiera ser discípulo. Y si logras ser un buen discípulo, entonces lograrás obtener el título de cristiano. Amén. Dice la palabra de Dios: así pues, cualquiera de vosotros, oiga, se está refiriendo a cada uno de nosotros. Oiga, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ¿qué? Ser mi discípulo. Oiga, un obstáculo imposible, pero no difícil. ¿Cuántas personas dejan de ser discípulas del Señor Jesucristo porque sus posesiones, lo que tienen, impide que ellos puedan ser buenos cristianos? ¿Por qué no pueden ser buenos cristianos? Porque no han aprendido primero a ser discípulos. Y un discípulo del Señor Jesucristo, un buen discípulo del Señor Jesucristo, tiene que tener en su mente y en su corazón bien claro de que tiene que renunciar a lo que tiene. Ay, Dios, me pones en un aprieto. Me dices que tengo que aborrecer a mi familia, tengo que aborrecer a mi vida, tengo que aborrecer a mi esposa, tengo que aborrecer a todo lo que está a mi alrededor. Y hoy me estás pidiendo que renuncie a lo que tengo. Por favor, Señor, ¿a dónde me quieres llevar? ¿A dónde me quieres llevar, Señor? Jesús está diciendo literalmente: todo aquel que no renuncia a lo que tiene no puede ser su discípulo. ¿Y cuántas personas a veces hemos visto, hermanos, que han dejado el camino, han dejado a Dios por lo que tienen? Y se dicen cristianos. No pueden ser cristianos si no han dejado lo que tienen. Jesús está hablando una palabra ahí, hermanos, y todo aquel que cree es capaz de hacer eso. Por eso te estoy diciendo, una persona en el reino de los cielos es grande en el reino de Dios, y se mide su grandeza no por lo que hace, sino por lo que fue capaz de dejar por él. Muchos no dejan su trabajo. Muchos cuantos ven que le ponen obstáculos a Dios y su primero es el trabajo, el negocio, la familia. Obstáculos. Pero aquí está diciendo la palabra, hermanos, que tú y yo tenemos que primero entender eso. Entender en nuestro corazón eso. Si tú has aprendido a ser un buen discípulo y has aprendido y has dejado, has renunciado a eso, entonces eres una persona que está aprendiendo a ser discípula, para que después al día de mañana te digan que eres un buen cristiano. Pero ¿qué significa la palabra renunciar, hermanos? ¿Qué significa la palabra renunciar? Cosa difícil nos está pidiendo el Señor. Entonces, ¿de qué voy a vivir, hermano? Muchos estarán pensando así. Entonces, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Dejar a todo lo que tengo y renunciar a lo que yo tengo? ¿Qué le dijo a ese joven que le dijo: ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? Sí, desde mi juventud los he practicado. Bien, entonces vende lo que tiene y sígueme. ¿Y qué ese hombre qué hizo? No lo siguió. ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. Y mucha gente a veces, por lo que tiene, no son capaces de seguirle. No son capaces de ser buenos discípulos para él. Pero ¿qué significa la palabra renunciar? La palabra renunciar en el original es la palabra omai. Omai. La palabra omai en el original significa
decir adiós. Despídase. Deje. Eso es lo que significa la palabra renunciar en el original omai. Decir adiós, despidiéndose, dejar. Pero ¿sabe qué significa la palabra renunciar? También el original es la palabra apostas. Apostas. La palabra apostas significa negar sin darle valor. Oiga, escuche. Analice esta palabra en su corazón y en su espíritu. Jesús está diciendo: todo aquel que no renuncia a lo que tiene no puede ser mi discípulo. En otras palabras está diciendo: si quieres venir a mí, entonces despídete, deja lo que le estaba diciendo a este joven. Sencillamente renuncia, deja, despídete y ven y sígueme. Otras palabras, tienes que venir a mí, pero no le des valor. No le des valor. Niega lo que tienes porque me sigas a mí. Le vuelvo a repetir una vez más: ¿cuántas personas tienen un gran valor sentimental, natural, a lo que tienen, y que es más grande lo que tienen y más fuerte lo que tienen, porque su confianza está en lo que tienen más que en Dios? Job tenía un gran valor natural y en un día perdió todo. Se le fue de las manos. Todo perdió. Perdió la salud, perdió la posición, perdió la familia. ¿Y qué hizo Job? La actitud correcta de un buen discípulo: no darle valor. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de mi Dios. Ese Job era un buen discípulo de Dios. De un día para otro quedó pobre y enfermo. Pero aquí lo importante, hermano, es que lo que tienes no sea obstáculo para que tú seas un buen discípulo. Escuche, todo lo que tú tienes aquí no te lo vas a llevar. Todo lo que Dios te ha permitido de administrar en este tiempo no es tuyo, es de Dios. Tú eres un administrador y lo que administras es de Dios, y lo que sea de Dios y lo que Dios te dio no sea un obstáculo para que lo dejes de buscar. No sea un obstáculo para que tú te dejes discipular por Él. Que no sea un obstáculo para que tú dejes de servirle a Él. Porque todo lo que tú tienes, todo lo que posees, nada nos vamos a llevar. Ni la ropa que traemos puesta. Todo se queda. Todo se queda. A ver, Brian, siéntate por favor. Todo lo que tenemos, hermanos, para Dios es de Dios. Es de Dios. Y que lo que tienes no sea un obstáculo delante de Dios para que tú seas discipulado. Pero ese es el problema, hermanos, que hay en el corazón de tanta gente que conoce de Dios. ¿Cuál es su reacción? No pueden dejar a un lado lo que tienen por amor a Dios. Y la palabra renunciar es negar sin que usted le dé valor a lo que tiene. Dios es más valeroso en mi vida que todo lo que tengo. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Cosas fuertes Dios está pidiendo a todo aquel que quiera ser discípulo, hermanos.
Está diciendo el Señor Jesucristo: cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Significa no le dé valor, no le dé importancia. Si Dios me lo dio, qué bueno, gloria a Dios. Seré un buen administrador para administrar lo que Dios me está dando, pero sin descuidar, sin dejar lo que yo estoy haciendo para Dios. Son tantas las personas, hermano mío, que vienen necesitados a los pies del Señor Jesucristo, diciéndole a Dios: Señor, dame, ábreme una puerta, ponme un trabajo, dame la oportunidad de abrir un negocio para que me empiece a ir bien, para que tú me bendigas, y te prometo que te voy a servir, voy a hacer tantas cosas. Y cuando tienen la bendición, cuando tienen la promesa, cuando tienen la puerta abierta y empiezan a prosperar y empiezan a desarrollar y empiezan a ser crecidos, y resulta que después lo que tuvieron, lo que se les dio, fue un impedimento para que sigan haciendo de Dios, buscando de Dios. Quiere decir que no son buenos discípulos y se dicen ser cristianos. Así nos ha tocado ver personas que oramos a Dios pidiéndoles al Señor que les dé un trabajo remunerado, y que con su fe que puedan agradarte a ti, Señor, y que tú les des conforme a la petición de su corazón, que se haga conforme a su fe como ellos creyeron. En ese momento tuvieron fe y la palabra de Dios funciona y Dios obra, porque Él es fiel y cumple su palabra. Pero resulta que la persona ya no cumplió después. ¿Cuántas personas vinieron a los pies del Señor Jesucristo por una petición, y ahora que fue suplida la petición, dígame dónde están? Ya no pueden. Ahora están tan absorbidos en el negocio y en el trabajo que miren, ¿son buenos discípulos? No, hermanos. ¿Cómo quieren ser buenos cristianos si a la primera empezaron a fallar? Todo lo que tenemos, hermanos, mi vida no depende. Lo que tienen, su vida no depende de lo que tienen, porque entonces está mal. Si nosotros dependemos de lo que tenemos, entonces estamos mal. El Señor Jesucristo confrontó a Pedro, su discípulo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, porque tú no pones la mirada en las cosas de arriba, sino las estás poniendo en las cosas de abajo, en las terrenales. Todo lo que yo tengo, mi vida no depende. Pero si mi vida depende de lo que está alrededor mío, estamos incorrectamente mal, siendo malos discípulos. Porque lo que tengo, hermanos, es de Dios, y Dios me lo dio para poderlo administrar, y lo que tengo en mis manos es para ser un buen administrador sin dejar de hacer lo que estoy haciendo para Dios. Pedro estaba enfocándose a lo terrenal y perdiendo la visión de lo espiritual. Significa que no le des valor a lo que tienes a tu alrededor, no le des valor a lo que tienes. Desnudos salimos de nuestra madre, y desnudos vamos a volver a Dios. Nada nos vamos a llevar, nada. La palabra de Dios nos dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra se corrompen, se llenan de hollín. ¿Por qué no trabajar y hacer tesoros en los cielos? Cuando fuiste fiel y buen administrador en lo poco, de ahí es donde prueba Dios tu fidelidad, tu obediencia y tu lealtad como buen discípulo del Señor Jesucristo, como buen siervo fiel. Por cuanto fuiste fiel en lo poco, por cuanto fuiste fiel en lo que te di, no me dejaste, no me desamparaste, no me dejaste solo, no le diste valor, me diste más valor a mí, te despediste de lo que tenías por darle valor a mi persona, a mi presencia. Por lo tanto, entra en el gozo de tu Señor.
Entra en la presencia mía, gózate, disfruta. Porque Dios ahí es donde prueba nuestro corazón para ver qué tan buenos discípulos somos. Pero cuando tenemos un poquito de posesión, empezamos a perder el piso, hermanos. Empezamos a perder la visión y empezamos a hacer cosas que no son correctas. Quiero que vea la bendición de poder negar, de no darle valor a lo que tenemos. Quiero que vea conmigo la bendición, hermanos, que tú y yo podemos obtener al nosotros no darle valor a lo que tenemos. Marcos capítulo 10, versículo 29. Palabras de nuestro Señor Jesús diciendo estas cosas. De cierto os digo, que no hay ninguno, oiga, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí y del Evangelio. Fíjese lo que está diciendo. No hay ninguno, hermanos, no hay ninguno que haya hecho esto sin que reciba su bendición. Marcos 10:30. Que no reciba, oiga, 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierras, con persecuciones en el siglo venidero, en la vida eterna. Oiga las palabras del Señor Jesucristo. Dice el Señor que hasta hoy no hay ninguno que haya dejado todo esto sin que reciba 100 veces más lo que dejó. ¿Se fija? Por cuanto aprendes a ser un buen discípulo, fiel en lo poco, dice su palabra, porque Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, Él lo cumple. Te pondré en lo mucho. Te pondré en lo mucho. Lo que tienes que aprender a no amarlo. Lo que tienes de posesión, no tienes que amarlo, porque eso es segundo término. Eso es segundo término. Mi Dios es primero. Yo tengo que amar a Dios, tengo que servirle a Dios primero. ¿Por qué? Porque ese es un quehacer como yo como discípulo. Y si yo soy un buen discípulo delante de Dios, Dios me va a recompensar al día de mañana por ese esfuerzo. Dios me va a recompensar al día de mañana por eso que me está pidiendo. Cosa difícil, pero no imposible. Y Jesús está diciendo estas palabras, hermanos. Y Jesús, si nos está diciendo estas palabras, dice que hasta hoy no hay ninguno que no haya recibido 100 veces más lo que dejó, por causa de mí, del Evangelio. Entonces, ese tipo de personas que no creen a esa palabra, pues entonces quítele ese versículo. Si Jesús lo está diciendo, Dios va a cumplir su palabra. Jesús cumplirá su palabra. La bendición que tenemos tú y yo, hermanos, cuando aprendemos a despojarnos. Deje, suelte, renuncie, no le tenga amor. Le repito una vez más, hermanos, no nos vamos a llevar nada. No nos vamos a llevar nada. Hay muchas personas que sepultan a sus familiares y le ponen que, ay, el mejor anillo que tanto le gustó, para que se lo lleve. El anillo ahí se queda. La ropa ahí se queda. Usted no se lleva nada. ¿Sabe qué es lo que se lleva? La gracia y el favor de Dios, para cuando entre a su presencia y diga, buen siervo fiel, fuiste capaz de renunciar, de dejar por amor a mí y por mi palabra. Entra en el gozo de tu Señor. Y si tú eres una persona que estás aprendiendo a ser fiel, porque quieres ser un buen discípulo y estás siendo capaz de dejar todo esto por amor a Él, te anuncio, viene multiplicación para tu vida.
Viene multiplicación para tu corazón. Viene multiplicación para ti. Porque no lo estoy diciendo Dios, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios. Lo está diciendo el Señor en su palabra. Y Jesús lo está diciendo. Y Jesús no miente. Jesús no miente. Todo aquel que ha sido capaz de dejar hermanas, hermanos, papá, mamá, esposa, hijos, aún su propia vida y lo que tiene por causa de mí del Evangelio, nos va a recibir 100 veces más. 100 veces más lo que dejaste por amor a Él. ¿Se fija, hermano, la bendición que tenemos tú y yo cuando aprendemos a ser discípulos fieles? Pero el problema ahí está, que a veces muchos no creen esta palabra. No lo creen, hermanos. Si esta palabra se creyera, hermanos, las iglesias del Señor Jesucristo estuvieran así, a reventar. Estuvieran a reventar las iglesias del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo sería una iglesia multiplicada cuando se crea esta palabra. Pero ¿cuántos faltan? ¿Cuántos dejan de servir? ¿Cuántos dejan de mostrar su fe a Dios? Porque tienen su mirada puesta en las cosas de la tierra. Por eso Jesús reprendió a Pedro. Por eso Jesús reprendió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque ese es pensamiento de Satanás, que la iglesia le ha creído a Satanás. No ha dejado, hermanos, no dejan, no quieren dejar por amor a Dios, no quieren dejar por amor a su palabra, no quieren dejar. Les cuesta tanto trabajo despojarse. Pero si esta palabra la creyeran, hermano, si esta palabra la creyeran, escuchen, los locales estarían llenos sirviéndole al Señor como debe de ser. Amén. Para ser un buen cristiano necesito primero trabajar esto. Necesitamos trabajar primero esto, hermanos. Por eso es bien importante que primero comprendamos esta palabra. Comprendamos estas palabras primeramente. Porque estas palabras, hermanos, son fuertes, pero traen mucha bendición. Traen mucha bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Una tercera característica que Jesús dejó para poder ser buenos discípulos. Vamos, Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Oigan, fíjese cómo dice la bendita palabra de nuestro Dios. Dice la bendita palabra de Dios, hermanos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como yo los he amado, así también quiero que ustedes amen a los unos a los otros. En esto conoceré todos los que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. ¿Cuál es la característica para poder mostrar que soy un buen discípulo? Amar. Amar. ¿Sí está aquí conmigo usted? Porque lo veo en otro lado. Usted está aquí, pero quién sabe su pensamiento dónde esté. Usted no puede amar. Escuchen bien lo que le voy a decir. Usted no puede amar si primeramente no tiene amor. Repito una vez esta palabra: no podemos amar si primeramente no tenemos en nuestro corazón amor. Dios es amor. Yo no puedo amar a mi prójimo, yo no puedo amar a mi vecino, yo no puedo amar a mi hermano, no puedo amar a mi hermana si primeramente no tengo amor primeramente en mi corazón, que es Dios. Porque si yo todo lo que hablare, todo lo que dijere,
si no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser nada más como un tímbalo que me resuena nada más, como una campana que suena que no tiene efecto. Y nos decimos que somos buenos cristianos cuando a veces le tiramos al hermano, le tiramos a la hermana, no lo amamos, no lo amamos. Y decimos que somos cristianos, pero no somos buenos cristianos cuando no hemos aprendido a ser buenos discípulos. Y un buen discípulo es primero que respetemos a Dios como mandamiento, el amar a unos a otros. Pero hermanos, a veces nos agarramos y nos decimos cosas. Jesús confronta a sus discípulos. ¿Ustedes qué están hablando? ¿Qué están hablando ustedes? ¿Y qué les dice el Señor Jesús? ¿Ustedes qué les interesa? Ustedes vean lo suyo primero. Dejen eso y síganme ustedes. Jesús los confrontaba y los enseñaba y les decía, hermanos, ¿por qué? Porque el Señor estaba formando un discípulo en sus corazones de que tenían que amar. Y dice, un mandamiento nuevo les doy. Y si Dios está hablando de mandamientos, son estatutos, decretos, leyes y no se pueden violar. Y hay personas que se dicen ser cristianos pero no tragan al hermano. Y son personas que se dicen cristianos y no tragan al vecino, no tragan a la vecina, se lo tragan completamente como caníbales. Y esos son cristianos, hermanos. ¿Usted cree que son buenos discípulos una persona que se está tragando al hermano? ¿Usted cree que es un buen discípulo aquel que se está tragando a su hermana? No puede cometer un error porque inmediatamente, uf. ¿Verdad que estamos mal en eso, hermanos? ¿Verdad que entonces no somos buenos discípulos? Pero si somos buenos discípulos, hay que aprender a respetar los mandamientos. Un mandamiento nuevo os doy. Que nos amemos los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. Ejemplo les he dado, dice Dios. Jesús está diciendo, ejemplo les he dado, así como yo he amado, así quiero que ustedes también amen. Y si Dios está diciendo que es mandato, el mandato se tiene que obedecer, punto. Un mandamiento son para que se obedezca, es una ley. Si usted no cumple las leyes gubernamentales que Dios dejó establecidas a través de los hombres, nos vamos a meter en problemas. Pero Dios dejó leyes establecidas en su palabra para que nosotros las respetemos, las obedezcamos y las pongamos por obra. Ese es un buen discípulo el que obedece y hace caso a la voz de Dios. No podemos amar si primeramente no tengo amor. ¿Cuántos me dicen amén? Dile al que está a tu lado, ¿cómo está tu amor? ¿Cómo está tu amor a Dios? ¿Cómo está nuestro amor a Dios? Porque así como está tu amor a Dios, así es como tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Quiero que me siga muy de cerca esta palabra, hermanos. Quiero que me siga muy de cerca esta palabra. Porque fíjese lo que Dios quiere enseñarnos a ti y a mí. Lo que Dios quiere enseñarnos. Sígame bien con estas palabras. Sígame con su vista y con su corazón esta palabra de lo que Dios quiere hacer. No podemos nosotros amar a nuestro vecino, a nuestra vecina, a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro prójimo, si primeramente no tengo amor en mí. Si yo tengo amor primeramente en mi vida, entonces podré yo amar como Dios amó. ¿Qué significa esta palabra? Vea conmigo este pasaje. Vea conmigo esta palabra. La palabra amar es la palabra agapao.
A la palabra agapao, hermanos, significa que sea una persona aficionada. Una persona aficionada en amar amorosamente. Oiga, ¿cuántos aficionados a Jesucristo hay aquí en este lugar? Ya me había espantado. Híjole. Aficionados. En el mundo hay bastantes aficionados al fútbol que son capaces de dejar su servicio por irse al fútbol. La palabra agapao significa ser aficionados, amar amorosamente. Eso es lo que está pidiendo Dios. Amen amorosamente a su prójimo, a su hermano, a su vecino, a su vecina, como yo les he dado ejemplo, como yo los he amado, como yo me aficioné a ustedes, hombre. Pero a veces, hermanos, créanme que me da tristeza encontrar personas que son más aficionadas a otras cosas que a Dios. Créame, hermano, que me da tristeza a veces en mi corazón encontrar personas que están más aficionadas a las cosas del mundo que a Dios. Aman más otras cosas que a Dios. Y créame que me da tristeza. Me da tristeza, hermanos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía no ha entendido, todavía no ha podido amar a Dios. Esa es la palabra de amar, aficionarse. Y muchos dicen, es que aficionarse es volverse religioso. Permíteme, no, hermanos. Una cosa es que seas religiosa. Una persona religiosa simplemente nada más viene, recibe y vuelve a ser el mismo de antes, o el que está allá afuera peor. Una persona religiosa es aquella que viene, recibe y no practica nada allá afuera. La religión no te hace ser productivo. La religión te hace ser estéril. La religión no te produce. Pero una pasión delante de Dios, que te seas una persona aficionada, amando amorosamente a Dios, te hace ser una persona productiva. Te hace estar delante de Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Eso es lo que Dios quiere, que todo lo que venga a tu vida, que todo lo que pase a tu vida, no te detenga para que tú sigas estando, amando a Dios, en poner por obra lo que te está enseñando. La palabra, hermanos, améis, es la palabra agape. Amar desmedidamente sin recibir nada a cambio. Si Dios me hace el favorcito, ahí voy a estar. Si Dios me ayuda con mi vieja, ahí voy a estar. Así hay personas que hablan, hermanos. Si Dios me ayuda con el viejo, soy capaz de estar con él todos los días. Amar es amar sin recibir nada a cambio. Pregunto, ¿Jesús pidió algo por lo que hizo por nosotros? Jesús vino y se despojó. Por eso dice, ejemplo nos ha venido a dar. Vino a despojarse por amor a nosotros. Vino a mostrar ese amor. Se aficionó tanto a nosotros, hermanos, que vino a dar su vida sin esperar nada a cambio. Ese es el amor agape. El amor ágape. Amor sacrificial. Pero hoy en día, hermanos, si me das, te doy. Si me sirves, te sirvo. Si me haces esto, te hago aquello. Eso no sirve así, hermanos. Eso no sirve así. Cuando Jesús está diciendo que tenemos que amar, ámense unos a otros, es lo que nos está pidiendo. Si no amamos, no podemos ser discípulos de Dios. ¿Qué es? Aficionarnos en amarnos unos a otros sin esperar nada a cambio. Pero si el hermano tiene, hermano, bienvenido, eres una bendición. ¿Por qué? Porque le ves signo de pesos.
Porque le ves esto. Y al que no tiene, ese no entra. Ah, por el que tiene sí, bien. Ay, hermano, te quiero. ¿No será que ahí hay intención de sacar algo a favor? Así hay tantas personas, hermanos, que aman al prójimo cuando van a sacar un beneficio. Y el Señor vino a morir por todos. Por todos vino a la cruz. Amar desmedidamente sin recibir nada a cambio. Hermanos, ¿es fácil ser discípulo del Señor Jesucristo? Entonces, ¿por qué a veces muchos se dicen ser cristianos cuando no han pasado por eso? Dios está hablando cosas difíciles, pero no imposibles de llevar. Vamos más de cerca esta palabra. Salmo 91:14. Oiga, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Sígame bien de cerca esta palabra. Salmo 91:14 dice la palabra de Dios: por cuanto en mí han puesto su amor, yo los libraré, les pondré en alto, por cuanto han conocido mi nombre. Oiga, escuche la bendición que hay aquí. Dos promesas, hermanos. Número 1, librarnos. Número 2, ponernos en una posición, y en una posición alta. ¿Por qué? Porque ustedes han puesto su amor en mí. Oiga, ya vimos la definición de la palabra ágape, que es seamos aficionados, que seamos personas que amemos sin recibir nada a cambio, que seamos personas que amemos desmedidamente sin recibir nada a cambio. ¿Cree usted que ese amor sea el que me puede beneficiar a mí para poder obtener la posición y la liberación en mi corazón? Dice el Señor aquí en esta palabra: por cuanto en mí han puesto su amor. No está hablando del amor de Dios, oiga, está hablando del amor nuestro hacia Él. Dice: por cuanto ustedes han puesto su amor en mí, yo los libraré y les pondré en alto, por cuanto ustedes han aprendido a conocer mi nombre. Vimos que tenemos que ser aficionados, tenemos que amar desmedidamente sin recibir nada a cambio, para que podamos tener una posición y podamos ser librados. ¿Usted cree que ese amor me va a llevar a esa posición? ¿Usted cree eso o no? Dígalo con seguridad, hombre. Dígalo con convicción. Si usted aprende a amar desmedidamente sin esperar nada a cambio, Dios lo va a bendecir, hombre. Dios lo va a bendecir, hombre. Pero quiero llevarlo a que vea esta palabra que el Señor está poniendo aquí, porque ese es el amor que el Señor nos está enseñando, hermano. El amor que nos está enseñando, dice: porque yo los amé, y así quiero que ustedes amen. Ese es el amor que quiere que practiquemos. Pero aquí está hablando de otro amor. Aquí está hablando de otro amor muy diferente al que el Señor nos enseñó. Jesús está diciendo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. El ser aficionado, amar desmedidamente sin recibir nada a cambio, ese es el amor de Dios que nos enseñó a ti y a mí para que nosotros lo practiquemos. Pero aquí vea el pasaje que está diciendo: por cuanto ustedes han puesto su amor en mí, yo los voy a librar. ¿Cuál es esa palabra, hermanos?
¿Cuál es esa palabra? Oiga, porque entonces ahora ya no es el amor de Dios, sino ahora es mi amor. Es mi amor a Dios. Yo tengo que poner mi amor en Él. Yo tengo que poner mi amor en Él. Y si yo pongo mi amor en Él, Dios me va a dar una posición y me va a dar libertad. Esas son dos promesas que yo veo aquí que está diciendo el Señor. Por cuanto ustedes han puesto su amor en mí, yo los voy a librar y les voy a poner en una posición alta. Por cuanto ustedes han conocido mi nombre. ¿Cuál es ese amor, hermanos? El que yo tengo que depositar en Dios. Para poder ser un buen discípulo, necesito presentar ese amor a Dios. ¿Qué es esa palabra? Vea conmigo. Amor, la palabra original es la palabra kabashnur. Kabashnur significa, oiga, algo muy diferente a lo que es la palabra amor. Y ahí es donde vamos a chocar. ¡Pum! ¿Qué está diciendo, hermano? ¿Qué significa eso? La palabra kabashnur significa carga, maldición, castigo. Oiga, analice esta palabra en su espíritu, lo que Dios nos está enseñando. Por cuanto ustedes han puesto su amor en mí, yo los libraré y les pondré en una posición alta. Usted no puede tener el amar desmedidamente a una persona sin recibir nada a cambio, ser aficionado en el amor, si primeramente no deposita esto en Dios. Dice la palabra kabashnur, significa carga, maldición, castigo. La palabra kab significa, hermanos, porque de la palabra kabashnur puedo sacar un derivado de la palabra kab y significa consultar, dejar y confiar. Vea esta palabra. Analizando el Salmo, no podemos ser aficionados en amar desmedidamente sin esperar nada a cambio si no aprendemos a dejar esto primeramente. Hay mucha gente que no puede amar a su hermano, no puede amar a su hermana, no puede amar a su vecino porque traen esto todavía. No han depositado esto en Dios. Si tú depositas primero esto en Él, Dios te va a librar y te va a poner en una posición. ¿Qué significa esto? Por cuanto en mí han puesto, número uno, su carga, su maldición y su pecado. Escuche bien esto, hermano. Por cuanto ustedes han puesto su amor en mí, dice el Señor, han puesto su amor, han puesto su carga, han puesto su maldición, han puesto su pecado en mí. Mucha gente viene a los pies de Jesucristo y le dice: Señor, perdóname por este pecado que cometí. Pero se levantan, hermano mío, se levantan de la presencia de Dios y se levantan y se llevan lo que es de ellos. Es algo como aquella persona que trae una carga, una necesidad y dice: Señor, te dejo esta maleta, te dejo esta carga, pero te la voy a dejar aquí. Y cuando se levantan, se vuelven a llevar otra vez la maleta. Entonces, ¿de qué sirvió que estuvieran en la presencia de Dios si no están confiando? Es la segunda parte de lo que significa la palabra kab. Significa consulta, pero después de que consultes, deja y confía. Dice la palabra: por cuanto en mí han puesto su amor, su carga, su maldición, su pecado, yo los libraré, les pondré muy en alto por cuanto han conocido mi nombre. Entonces, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera Dios maldijo, cargó, castigó al mundo por su pecado, hermanos, por el pecado. Porque de tal manera Dios cargó, castigó, maldijo al pueblo por su pecado. Pero
dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le consulte, que le cree y que deje su amor en Él, entonces no se perderá, tendrá una posición alta, la vida eterna. La vida eterna. La gente no puede amar a su prójimo si primeramente no deposita ese amor en Dios. ¿Sabes que gente viene a los pies del Señor Jesús pidiéndole al Señor que le ayude? Pero no me hagas olvidar a ese que me hizo esto. No me hagas olvidar, no me hagas amar a ese que tanto odio. Entonces, ¿cuál amor estás presentando? ¿Cómo vas a ser una persona aficionada? ¿Cómo vas a ser una persona que ames desmedidamente sin esperar nada a cambio? Cuando traes carga, cuando traes maldición, cuando traes pecado en tu corazón. Déjale al Señor eso, deja tu carga, consúltalo, y si lo consultas, confía, déjale al Señor tu necesidad, deja que Dios obre. ¿Por qué cree que a veces los discípulos no aman a su vecino? ¿Por qué cree que los discípulos no aman a su prójimo? Tantito se equivoca, tantito hace algo, inmediatamente, luego, hermano mío. ¿Por qué? Sencillamente, ¿por qué? Porque traen en su corazón cosas que no han soltado todavía en los pies del Señor. Para poder tener una posición y ser librados de eso, necesito dejarle mi carga, necesito dejarle mi maldición, necesito dejarle mi castigo, necesito dejarle mis pecados, pues en otras palabras, a Dios. Porque de tal manera Dios castigó, porque de tal manera Dios cargó, maldijo al pueblo por sus pecados. Pero Dios dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, para todo aquel que en Él consulte, no se pierda, tenga la libertad y tenga una posición alta en el Señor, la vida eterna. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Se fija, hermano mío, lo que el Señor nos está enseñando en esta tarde? Para ser buenos discípulos del Señor Jesús, primero hay que empezar por esto. Por esto. Primero hay que empezar por esto, hermano mío. ¿Cuántos de los que consultan al Señor? Y si le consultas es porque estás creyendo. Si le consultas es porque estás creyendo. Y entonces, si estás creyendo, suéltale entonces tu necesidad y confía en Él. Amén, hermano. El Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar a tu prójimo si primeramente no experimentas primero ese amor en tu corazón, en tu alma y en todo tu ser. Si no experimentas eso primeramente delante de Dios, no puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso a veces, hermanos, eso nos impide estar en esa posición. Eso nos impide a veces estar gozando de una libertad, porque estamos por dentro todavía atados, que traemos cosas todavía del pasado que no nos han dejado ser libres. Todavía traemos ahí pensamientos de lo que nos hicieron, de lo que nos dijeron, y todo quedó atrás, hermanos míos. Si tú estás en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si tú verdaderamente depositaste tu amor en Dios, debes de ser una persona que entonces esté practicando y que esté amando. Que esté amando. Amar. Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que nos améis unos a otros como yo los he amado, como yo les he dado ejemplo. Amén, hermanos. Entonces, esa es una tercera característica para poder ser un buen discípulo y después llegarnos a ser buenos cristianos. De nada me sirve que me digas que soy cristiano si no amo a mi hermano. Y debo de amar a mi hermano así como yo me amo.
Así me está diciendo Dios, así me lo está pidiendo Él. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Cómo te amas tú? A ti no quieres que te pase nada, ¿verdad? A ti no quieres que te pase nada, no quieres tú que sufra tu cuerpo algún daño, porque te cuidas, te amas. Pero ¿qué hay del hermano, de la hermana, del vecino, de la vecina que tienes a tu lado? Ese es tu prójimo. De verdad que a veces ahí ya no le entramos. A veces el hermano tiene hambre, hermanos. A veces el hermano tiene necesidad. Y mire, usted se da cuenta de la necesidad que tiene el hermano y usted no es nada para poder decirle, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Porque así es como demuestras que eres un buen discípulo. Por cuanto se lo haces a uno de sus pequeños, se lo estás haciendo a Dios. Se lo haces al Señor. Y aquí dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esa es una característica de un buen discípulo. Orar, hermanos, sí. Y muchos dicen, déjame orar por tu necesidad. Sí, hermanos, orar es bueno. Pero si te sobran los 100, los 50, los 200 pesos, dáselos, hombre. Dáselos. Verás que eso, hermanos, hará que el nombre de Dios sea bendito, sea glorificado. Porque no se lo estás dando al hombre. Lo estás haciendo, ¿por qué? Porque yo soy una persona que he amado. Como me amo a mí, así muestro el amor a los que lo necesitan. ¿Ok? Usted ame, porque es una característica suya de ser un buen discípulo del Señor. Y si usted muestra características de un buen discípulo, entonces le darán el nombre, el título de ser un buen cristiano. Un buen cristiano. Una actitud de esas, hermanos, no se borra, no se olvida, no se olvida. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos de este lugar, dándole gracias a Dios por su bendita palabra, que es una palabra fuerte, hermanos, que nos confronta, pero nos va a bendecir mucho, hermanos. Nos va a bendecir mucho. Vamos a continuar la próxima semana con este punto, porque hay mucho, hermanos, de lo que Dios nos quiere hablar de este punto. Amén. Voy a invitarlo para que, por favor, ahí incline su cabecita. Y lo voy a invitar para que ore al Señor, dándole gracias a Dios por esa palabra. Que esa palabra haya llegado a tu corazón, que despierte tu corazón, tu espíritu se avive en el nombre de Jesús, y que te haga hacer esa palabra poderosa de nuestro Dios, que nos active y nos ponga a funcionar como buenos discípulos de nuestro Señor. Que esa palabra nos active para ser buenos discípulos en su presencia. Padre bendito, te doy gracias por esta hermosa palabra, que es una palabra, Señor, fuerte, que ha venido a confrontarnos, Señor, pero a impulsarnos, Dios, para poder nosotros poner por obra como buenos discípulos tuyos que estamos aprendiendo de ti, que eres nuestro Maestro. Nos has pedido cosas, Señor, difíciles, pero no imposibles de hacer, Dios. Si tú las pides, Padre, es porque tú miras en el corazón que tenemos la capacidad para hacerlo, Dios. Tú no nos puedes pedir más de lo que nosotros no podamos soportar. Tú no nos puedes pedir más de lo que nosotros no podamos soportar. Te doy gracias, Padre, por esta palabra que está trayendo, Señor, a nuestro corazón una gran fuerza y una disposición de poner por obra, Señor, esta palabra. Queremos llamarnos delante de ti, Señor, buenos cristianos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a ser primero buenos discípulos. Te pido, Señor, por este corazón que está presente aquí, Dios, para que tú les enseñes y les puedas dar, Señor Padre bendito, la fuerza que se necesita para obrar delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por la asistencia.
de cada uno de tus hijos, Dios, que se lleven, Padre Santo, esta palabra en su corazón y que la mediten, Señor Jesús, en el transcurso de esta noche. Te pido, Padre, que cada corazón que recibió esta palabra produzca el hacer, Señor, en sus vidas, Padre, para que puedan ser glorificado tu nombre en sus vidas de ellos. Te doy gracias, Padre bendito, por tu hermosa enseñanza, tu instrucción, tu palabra, la llevamos en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Denle unas fuertes palmas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Fuerte las palmas a Dios una vez más. Fuerte. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres bendito y bueno en el nombre de Jesús.